Con sabor a América TV. Junto a las matemáticas, los escolares de Arabia Saudita son instruidos en una extraña materia, el arte de cortar manos y pies a los ladrones, según dicta la ley musulmana o Sharia, que en el reino saudí se impone cada vez con mayor severidad. El libro de texto fue pagado e impreso por el gobierno saudí y consta de 2 volúmenes. Su título exacto es Cómo cortar las manos y los pies de un ladrón, y ambos volúmenes fueron entregados como material docente para el curso 2010-2011. Además de explicar en detalles la mutilación para los ladrones, el texto educativo promueve el exterminio para homosexuales y judíos y describe a las mujeres como débiles e irresponsables. Por otra parte, precisamente las mujeres saudíes podrán comprar su lencería a partir de este jueves, sin el bochorno de ser atendidas por hombres, después de que el rey Abdalá, considerado un reformador prudente, autorizara a las mujeres a trabajar en este tipo de tiendas. La nueva disposición sustituirá en 6 meses a los trabajadores masculinos de tiendas de lencería por vendedoras saudíes, aunque las compradoras seguirán sin poder probarse las mercancías, ya que los probadores para mujeres están totalmente prohibidos en Arabia Saudí. Bueno, para este segmento tenemos con nosotros a Juan Dircie, director asociado del Instituto Latino y Latinoamericano del American Jewish Committee. Muchas gracias y bienvenido y feliz año. Gracias igualmente. Wilfredo Homer Ruiz está con nosotros esta noche, analista político internacional, asesor legal y director del capítulo Miami de la American Muslim Association of North America. Muchas gracias y feliz año también. Igual a ti y a tu familia. Gracias. Wilfredo Homer Ruiz, ¿qué es esto? Un libro pagado por el gobierno de Arabia Saudita, por la familia real, por el gobierno de la familia real, para enseñar a los niños cómo cortar manos y pies a los ladrones. ¿Qué es esto? Esto es un desliz de la familia real que hace años prometió reformar el sistema educativo y eliminar estos textos y que infundían odio contra, por ejemplo, las comunidades judías y que infundían la intolerancia religiosa. Vemos como aún subsisten, lo que evidencia que el control en asuntos educativos y de la masa popular en realidad no lo tiene el rey, sino el movimiento wahhabí, que es un movimiento ultraconservador del Islam, que sigue siendo el de más influencia en las masas y en la educación. Pero no es una vergüenza que el gobierno financie un libro como este. Y le hace daño al Islam. Definitivamente, y es que el extremismo que existe, y eso desarrollaremos el tema hoy en esta conversación, en todas las religiones hace daño en la medida que se proyecta como la norma dentro del Islam, ¿verdad? Que sabemos que no lo es. Estos textos no existen en el 98% del sistema escolar islámico del mundo. Juan Dircie, ¿cuál es su opinión sobre esto? Esto implica el hecho no solamente de cortar manos y pies a los ladrones, sino en contra de los homosexuales, en contra de los judíos y en contra de la mujer. Es terrible, es realmente terrible, incluso en contra de los cristianos también. Las persecuciones que se dan contra las minorías religiosas en los países del mundo islámico no son casualidad. Esto está instigado y enseñado desde que los niños reciben este tipo de textos escolares, que lamentablemente, difiero totalmente con Wilfredo, no es únicamente en Arabia Saudita. Lo mismo se dio en Egipto, lo mismo se da en la Autoridad Palestina, lo mismo se da en Irán y lo mismo se da en países donde no existe el aceptar al otro, al que es distinto, como válido. Pero el gran problema aquí, Oscar, es cuando este tipo de discriminación se convierte en una política de Estado. Y esto es lamentablemente lo que pasa. Entonces, lo que debemos cuestionarnos es si nosotros debemos permanecer callados ante esta situación porque son países aliados de Estados Unidos, como el caso de Arabia Saudita, o si es nuestra responsabilidad como personas que nos interesan los derechos humanos de los otros, no los nuestros, sino justamente de los otros, salir firmemente a reclamar que el mundo tome una postura más fuerte y que nuestro gobierno decida si la mejor forma de gastar los recursos de los impuestos de los Estados Unidos es apoyando a una monarquía como la de Arabia Saudita, que hace de la discriminación hacia las minorías una política de Estado. Claro. El problema no es exclusivamente de los países islámicos, porque discutiremos en este segmento más adelante cómo en la transportación pública que financia el Estado de Israel, las mujeres no se pueden sentar junto con los hombres en muchos de los pueblos donde la mayoría ultraortodoxa es la mayoría de la población. Y esas deficiencias suceden con más acento en los países del Medio Oriente, donde hay un vínculo tan marcado de la religión en los asuntos políticos, en la política de Estado. Vamos a ver otra cara de la moneda, el caso de una niña, Naama Margolés, judía, lo que ha ocurrido. Una pequeña de 8 años
se ha convertido en la nueva víctima de la guerra religiosa más reciente que se libra dentro de Israel, esta vez protagonizada por el extremismo judío. Nama Margolis, alumna de segundo grado de una escuela primaria judía, ha sufrido insultos, empujones y escupidas por parte de judíos ultraortodoxos que la acusan de ramera porque, según estos, viste impúdicamente. La escuela para niñas a la que asiste Nama en la ciudad de Beit Shemesh, al oeste de Jerusalén, se ubica cerca de un vecindario ultraortodoxo donde a diario hombres con sombreros negros gritan y acosan físicamente a las menores. Afirman que la sola presencia de las niñas es una provocación malsana. La población ultraortodoxa de Beit Shemesh ha colgado letreros públicos en los que piden separar las aceras según el sexo de los transeúntes y han enviado patrullas de pudor para que hagan valer la apariencia casta femenina y apedreen a las infractoras y los intrusos. Juan, esto lo ha destapado la televisión israelí. Está consternada la sociedad judía. Primero, mi absoluto rechazo, y desde el American Jewish Committee, el absoluto rechazo de esta discriminación y la solidaridad completa con esta muchacha, esta niña, Naama, y su familia. Pero la gran diferencia, primero, y quiero contestarle a Wilfredo, la ley israelí prohíbe discriminar entre hombres y mujeres seculares o laicos o cualquier minoría en cualquier autobús o en cualquier escuela o en cualquier medio. Pero la gran diferencia es que cuando sucede este hecho, el presidente de Israel personalmente dice: yo convoco al pueblo a una manifestación pública repudiando este tipo de acciones. Eso no lo vemos en Arabia Saudita, eso no lo vemos en Irán, eso no lo vemos en los territorios palestinos. ¿Por qué? De vuelta, porque la discriminación hacia los homosexuales, hacia los cristianos, hacia los bahá'í en Irán es política de Estado. Y esta es la gran diferencia entre lo que pasa en el Estado de Israel y la discriminación entre otras minorías en el mundo árabe. ¿Por qué, Oscar? Porque de vuelta, el único país en el Medio Oriente donde crece, por ejemplo, la minoría cristiana es en Israel, porque es el único lugar donde pueden practicar libremente su religión. En Arabia Saudita está prohibido el culto a otra religión que no sea. Wilfredo, lo que dice Juan de que el gobierno protesta acaba de Juan admitir lo humaniatado que está la sociedad israelí, que lo único que puede hacer el presidente es convocar una protesta, Oscar. No puede prohibir esto de facto. Él puede decir, vamos a protestar de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esta población ultraortodoxa antes era una minoría de un 2 o un 3%, hoy representa ya más de un 10% de la población israelí y más de un 20% de los niños que asisten en las escuelas israelíes son de esta minoría ultraortodoxa. O sea que su influencia en el gobierno solo les permite a que el gobierno mismo lo que tenga como método de cambiar esa política es protestar. No puede hacerlo porque en esos pueblos, como en el que acaban de describir, quienes mandan son ellos. El gobierno dice tener control, pero es un control de convocar protestas, pero no puede. ¿Por qué la misma secretaria de Estado Hillary Clinton estaba diciendo esta semana antipasada, que el caso de Rachel Weinstein, que era un caso de una israelí que se quiso subir en un autobús en estos mismos pueblos y no le permitieron sentarse y la hicieron bajar del autobús, dijo que eso le emulaba y le recordaba el caso de Rosa Parks en Estados Unidos. Juan, eso sucede hoy en Israel. Lamentablemente no sé de qué realidad está hablando, porque es una realidad que no existe en el Estado de Israel. Cualquiera que esté estado en el Estado de Israel sabe que esa discriminación está prohibida por ley, que no existe, que sí existen estos casos aislados de discriminación entre seculares o de discriminación desde sectores más ortodoxos, sectores seculares, a la cual nos oponemos. Pero de vuelta, hay una ley israelí que lo prohíbe, hay un sistema de investigación y de justicia que está identificando quiénes fueron los que molestaron a esta niña para ponerla en la cárcel. A diferencia de ¿Van a la cárcel estos Claro que van a la cárcel, claro que van a la cárcel. El Estado de Israel lo último que quiere en este momento es permitir a los sectores más extremistas que tomen control de una situación así, y está absolutamente falso que el gobierno, que el Estado no tenga control de estos territorios. Lo desmiento categóricamente. Lo que sí creo que hay que preguntarnos una y otra vez es por qué se sigue discriminando a las mujeres en muchas partes del mundo islámico, por qué Irán sigue, por ejemplo, tomando prisioneros de la comunidad bahá'í y no los deja estudiar y no los deja salir del país. Oscar, esos son temas lo que sucede, ese es el problema de la observación de Juan, que no admite que el extremismo existe en cualquier sitio y quiere identificar como algo típico del Islam el discrimen contra la mujer, pero
Cuando se habla del discrimen contra la mujer, en el 10% de la comunidad israelí, el 10% ultraortodoxo dice esto es un caso aislado que va a desaparecer. Si fuera un caso aislado, la secretaria de Estado de este país no se hubiera metido a tratar de abrogar esto. Estamos condenando públicamente. Lo que no vemos, por ejemplo, es de las organizaciones musulmanas salir a condenar públicamente la discriminación, por ejemplo, a los cristianos en Arabia Saudita o la discriminación hacia los homosexuales en Irán. Y esta es una diferencia. Y esta es una diferencia. Que son excepciones en el mundo islámico. No es excepción. En el 1.600 millones de musulmanes, eso es una excepción, cuando lo de él es una cosa aislada. 250.000 bahá'ís viven en Irán discriminados día a día. ¿Dónde está la condena de la comunidad islámica? Otra parte de la noticia, este es un tema para estar toda la noche. Hay otra parte de la noticia que es el tema de los probadores en las tiendas de lencería en Arabia Saudita, que no permite que la mujer se prueben los ajustadores. ¿Por qué? Está prohibido. No, yo creo que el problema principal era que los dependientes de las tiendas eran caballeros. Y en estos moles públicos, a pesar de que la mujer sí está envuelta en el comercio público, tiene tiendas, pero en los centros comerciales donde están este tipo de tiendas no se permitía que la mujer estuviera empleada como dependiente. Y eso es lo que no pueden manejar todavía. Aún no pueden manejar. Ahí está. Creo que ahí la ley prohíbe a la mujer manejar. La ley prohíbe a la mujer manejar. Entonces, este es el problema que tenemos que responder. De Estados Unidos, ahí vemos como el discurso de exportar la democracia es mera hipocresía, porque acá ha hecho Estados Unidos para cambiar eso en Arabia Saudita, el principal aliado. Casi nada porque depende. Ese es un punto interesante. Un aliado de Occidente, en teoría, como es Arabia Saudita, tiene todas estas leyes y estas disposiciones. Es increíble. ¿Cómo se maneja eso? ¿Por qué, Oscar? Porque este país tiene que entender que tiene que promover una política energética independiente. No podemos seguir dependiendo del petróleo de los países árabes porque nos condiciona. Porque, por ejemplo, no podemos decirle a Irán que tiene que hacer lo que no tiene que hacer, o a Arabia Saudita que tiene que hacer lo que no tiene que hacer, porque tenemos miedo de la respuesta de Irán. Venderle 25 F-16 que acaba de comprar. Cuando dice nosotros, Estados Unidos. Venderle 25 aviones de guerra a este tipo de gobierno. Y este es el gobierno que nosotros estamos silentes en condenar, o lo condenamos tímidamente. Así si cae esa monarquía, ¿no tomarían los extremistas el poder ahí? Eso es lo que nosotros tenemos que entonces no allegarnos a este discurso hipócrita de decir nosotros estamos así y no nos importa la condición de derechos civiles ni en China ni en Arabia Saudita, porque lo que nos importa es el interés nacional. Ese es el discurso abierto, no hipócrita. Pero decir que nuestro rol en esa región es exportar la democracia, ya eso no lo Fíjate lo que pasa en Egipto. La hermandad musulmana acaba de ganar las elecciones, 1.3 billones de dólares dan al año Egipto. ¿Qué va a hacer la hermandad musulmana con esos millones de dólares? ¿Qué pregunta? Otro tema que sigue candente y que están invitados los dos para continuarlo. Muchas gracias. Y al volver aumenta